Dios bendiga en esta preciosa noche a nuestros amados hermanos, amén, y amigos que nos están viendo a través de este medio de internet. Reciban un cordial saludo a nombre de su servidor, el pastor Wilson Barrera, igualmente mi esposa, la pastora Silvia Menéndez. En esta noche quisiera compartirles un mensaje, el cual lo he titulado Tiempos Finales. Y quiero invitarlo en esta hora, vaya a su Biblia, al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y estaremos dando lectura a los versículos del 1 al 14, y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondido Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tema, el mensaje, amén, aún más quiero iniciar una especie de enseñanza el día de hoy, que tomará algunos días, aprovechando este tiempo que estamos inmovilizados, por llamarlo así, amén, de podernos trasladar y de estar directamente compartiendo con el pueblo de nuestros templos. Pero gracias a Dios que nos permite y nos brinda este medio como es el internet, para poder estar comunicados también con el pueblo de Dios. Les decía, el tema propiamente en esta noche es tiempos finales. Y tomé la referencia de aquí de Mateo capítulo 24, del 1 al 14, por cuanto este pasaje, amén, brinda de manera clara los acontecimientos previos a ese tiempo final del cual Cristo aquí obviamente está hablando. Ahora, una de las cosas obviamente que el Señor le manifiesta a sus discípulos en cuanto a los tiempos finales es lo siguiente. Dice la Biblia aquí: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue lo que Jesús les había hablado a sus discípulos, amén, antes que ellos luego se le acercaran cuando él salió del templo del Monte de los Olivos. Y los discípulos le preguntaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. En los primeros versículos, Jesús en el verso 2 le responde a ellos y les dice: ven todo esto, si ven el templo, porque era un ícono para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Dice: les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De hecho, amén, este acontecimiento se dio en el año 70 del primer siglo, cuando el emperador Tito, el emperador romano, vino, sitió a Jerusalén y derribó el templo completamente. Y lo que quedó básicamente fue lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos, que hasta hoy persiste y está vigente allá en Israel. Ahora, otra de las cosas obviamente, o de las señales que el Señor le manifiesta, que se iban a dar antes del fin, es lo siguiente. La segunda cosa obviamente que se iba a presentar como señal es que vendrían obviamente algunos o muchos engañadores. El verso 4 dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Nosotros obviamente hemos tenido a muchas personas que se han presentado en diferentes naciones del mundo, entre esos en Perú, otro varón que ya murió por ahí, una persona llamado Jesús de Miranda, amén, de la secta de los famosos 666, el cual decía ser el Cristo, según él, humanizado o resucitado,
pero todos sabemos obviamente que este varón hace años atrás, él murió y no quedó nada de lo que él obviamente le había manifestado, porque obviamente era un engañador. Algo más que también nos manifiesta aquí el Señor mismo hablando a sus discípulos en cuanto a las señales que se iban a dar previo a este tiempo final, es lo siguiente. Dice aquí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará, como el caso de Jesús de Miranda, que ya murió. El 6 dice, y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el mundo en sí, amén, hemos tenido dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial en el año de 1914 aproximadamente. Esta se inició obviamente en el 24 de julio de 1914 y finalizó, amén, esta Primera Guerra Mundial en 11 de noviembre de 1918. La Segunda Guerra, es así, fue de mayor envergadura, amén. Fue prácticamente una guerra de orden mundial, porque prácticamente esta hizo que los países, casi la mayor parte de los países del mundo, se unieran, amén, y se levantaran unos sobre otros. Esta se dio allá en el año 1939, después de la recesión de los años 30, cuando la bolsa de valores cayó, obviamente, amén, en el mundo entero, y los países comenzaron a padecer. Y esta obviamente culminó en el año 1945, con aquellas dos bombas que Estados Unidos lanzó sobre Japón en dos grandes ciudades como fue Hiroshima y Nagasaki, y estas dos bombas finalizaron totalmente aquella Segunda Guerra Mundial. Algo más que también nos dice aquí como señal previa que se van a presentar, de hecho ya se han dado y seguirán dando más adelante, amén, son las siguientes. Dice aquí obviamente, amén, en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hemos tenido varias pestes, amén, a nivel mundial, como son en sí la gripe aviar, la porcina, amén, la SARS años atrás, y ahora obviamente que la humanidad está padeciendo de la llamada pandemia del coronavirus, que también de alguna manera está afectando a miles de personas en el mundo. Hoy escuchaba cómo prácticamente ya 171 países de los 194 que conforman obviamente este planeta, de alguna manera ya han sido infectados. Amén. Entendemos que obviamente la situación comenzó en Wuhan, en China, llegaron hasta haber 81.000 infectados aproximadamente, murieron como 3.200 personas. Y hoy, lamentablemente, hay dos países en Europa, como es Italia, donde entiendo que hay 41.000 personas infectadas y ya hay más de 3.400 muertos. En otras palabras, en China, amén, es una de las naciones más pobladas del mundo. Su población llega a 1.395 millones de habitantes. En Italia apenas hay 60 millones. Amén. Sin embargo, China pudo de alguna manera, amén, detener aquella situación. Y obviamente sabemos qué es lo que permitió aquello. Por un lado, obviamente, de manera enfática, que muchos chinos, sobre todo jóvenes, vinieron a los pies de Cristo. Y eso permitió que se detuviera aquella pandemia. Amén. Y se dice que ya prácticamente llegó a cero, a excepción de 15 casos que por ahí han ingresado de otras naciones de visita y están aislados en este momento. Pero nos preocupa mucho obviamente la situación que se está dando en este momento, tanto en Italia como también se está dando obviamente en España, allá en Europa. Tengo familiares, tanto en Italia, tengo familiares y amigos igualmente en España. Y es mi oración obviamente que Dios los guarde y los proteja en todo momento. Pero veamos qué otra señal también que el Señor habló que iban a darse previo al tiempo del fin. El verso 8 es aquí. Y todo esto será principio, amén, de dolores. Es el 9. Entonces os engañarán, pero os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo esto obviamente lo hemos visto en países de orden comunista, como el caso de China comunista, como el caso de Rusia, como el caso también obviamente
aquí nomás en Cuba, amén, en tiempo de Fidel Castro, cómo se impedía obviamente que el pueblo tuviera la libertad y la gente pudiera escuchar la palabra de Dios, de manifestar el nombre y el poder de Dios. Se hizo obviamente difícil y algunos lamentablemente hasta denunciaban a sus propios familiares convertidos al Evangelio y de esa manera detenían, amén, y se convirtió en un tropiezo para muchas personas que les impedía poder escuchar la palabra de Dios. Y el versículo 11 aquí nuevamente hace una refutación en cuanto a los falsos profetas. Dice, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy por hoy, ten mucho cuidado, amén, con algunas personas que a veces dicen llamarse profeta. La clave para reconocer un verdadero profeta es que la palabra que habla un profeta de parte de Dios, esa palabra tiene que cumplirse. Si la palabra de un profeta no se cumple, entonces no fue Dios que habló a través de él. Fue él mismo. Un buen deseo, amén, no sé, una buena expresión, algo en particular, pero no fue Dios. Porque Dios le manifestó y le dijo claramente a su pueblo, cuando un profeta se levante y hable de parte de mí, lo que él diga, eso se cumplirá. Ahí tú vas a reconocer a un verdadero profeta. Amén. Eso obviamente es bastante claro por la palabra. Dice más adelante en el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo momentos difíciles. Recuerdo que en Indonesia, lamentablemente, la gente, cuando habían cristianos predicando, un día vi un video donde tomaron a un cristiano allá en Indonesia, antes que hubiera el terremoto, por cierto, y de repente prácticamente alzó un machete y casi lo decapita. Le cortó prácticamente la parte de la piel, amén, de su cráneo, y el asunto fue bastante serio, delicado. Y luego vino el terremoto, obviamente, allá en Indonesia. Y escuche esto, dice aquí, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad obviamente está teniendo bastante crecimiento, se ha extendido en gran manera. Y quien creyera que en los países donde se extendió en gran manera, se amplió la maldad, es donde de alguna manera, amén, esta epidemia está afectando con más fuerza. Y me refiero a países, aprecio a todos los países del mundo, no tengo nada contra ninguno de ellos, pero es una realidad. Lamentablemente, la legalización, ¿sí?, de la despenalización del aborto, cuando la Biblia dice, amén, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y es el derramador de sangre inocente. Y cuando una mujer se practica un aborto, está matando o está quitando la vida a un inocente, a uno que no se puede defender. Y eso Dios lo aborrece. Y eso muchas naciones lo han despenalizado, es decir, no permite que sean penalizados y lo hagan con toda libertad. Y se siga practicando aquello. Otra cosa también, otra maldad que se está viendo, lamentablemente se está practicando en este tiempo, es que de alguna manera se legalice la unión de 2 personas del mismo sexo. Todos estos actos, fuera obviamente la voluntad de Dios, fuera del principio de la palabra de Dios, que es el amor, la justicia y la verdad. Amén. Y que se va en contra de la naturaleza establecida misma por Dios. Porque cuando un hombre se une a otro hombre o una mujer se casa con otra mujer, está actuando contra la naturaleza y fuera del orden establecido por Dios en su palabra. Porque la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a otro varón, sino que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el principio de la familia para Dios, donde un hombre y una mujer obviamente puedan unir sus vidas y obviamente puedan fructificar y multiplicarse. Ahora, quiero concentrarme porque aquí realmente está la clave básicamente de este mensaje. En el versículo 14 dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo meditaba realmente en esta situación y yo veía realmente que de alguna manera, lo que está aconteciendo en este tiempo,
amén, en el mundo entero a través de esta pandemia llamada el coronavirus. De alguna manera ya son 171 países infectados de los 194. Y cuando la Biblia me dice que una de las señales que Dios prescribió o estableció a su pueblo como una señal de que vendría el tiempo del fin, obviamente es que el mundo, amén, tenía que ser evangelizado. Es decir, todos y cada una de las naciones del mundo tenían o tienen que escuchar el evangelio, la palabra de Dios, y entonces vendrá el fin. Y aquí viene una situación, una realidad. Hay 171 países infectados de 194 que conforman prácticamente este planeta. Apenas quedan 23 países, escuche bien, para infectarse. Un especialista internacional, escuche bien, amén, en esta rama, en cuanto a lo que se refiere a infectología, en cuanto a epidemiología o epidemias, él dijo algo en los medios y él manifestó que él calculaba que para fines de este año todos los países iban a estar infectados. Y yo recuerdo que yo me dije a mí mismo, pero si esto está no corriendo, está como volando. En nuestro país mismo, hoy amanecimos con 300, prácticamente 71 casos, algo así, y ya hoy en la tarde nos comunican que hay 426 infectados. En cuestión de horas, en menos de mediodía, la situación está avanzando. Y mucho más no se diga, obviamente, en Italia. Entonces, si la palabra de Dios me dice de que uno de los requerimientos para que se presente o se dé el tiempo del fin que Jesús les habló a sus discípulos, y esto también es para nosotros, y me dice que uno de los requerimientos es que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y yo estoy viendo que a estos 171 países infectados, muchos de ellos, entre ellos Italia, entre ellos China, los infectados, España, que mayormente no querían escuchar o saber de las cosas de Dios, muchos de ellos están comenzando a escuchar. Y naciones aún allá en Medio Oriente, como el caso de Irán, que también está viendo mucha afectación. Aquí tengo brevemente un pequeño cuadro al respecto. China, con 1.395 millones, llegó a infectarse aproximadamente 81.200 personas. De ellos murieron 3.253. Pero hoy tenemos un país llamado Italia, con apenas 60 millones de habitantes, y ya tienen más de 3.405 muertos en su país. En China solamente murieron apenas 3.253 y acá nos hablan de 3.405, es decir, más muertos en Italia, con menos población que lo que hubo en China. ¿Y por qué en China se detuvo? Porque les digo, y les recuerdo esta parte, miles de jóvenes, miles de chinos vinieron a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que puedo observar en este momento? Y no me gusta ser extremista de ninguna manera. Siempre me posiciono en el centro de la palabra para poder obviamente reconocer y entender con claridad y para poder exponerla también a mis hermanos. Pero el versículo 14 obviamente es bien claro. Amén. Y manifiesta obviamente que en el momento que el Evangelio sea predicado en el mundo entero, es decir, en todas las naciones, y ya solamente restan 23 naciones, y yo puedo observar cómo va la situación, que de aquí no pasará del primer semestre, quizás a fines de abril o mayo, posiblemente, o a máximo a mediados de año, todas las naciones posiblemente estarán infectadas con el coronavirus. Y a la vez, de alguna manera, el Evangelio, de manera directa o indirectamente, va a comenzar a ingresar a todos los países que quizá hoy o hasta hoy se lo habían impedido. Me gozaban antes de escuchar un testimonio de un doctor en Italia. Y él decía que le apenaba realmente ver la situación, que como médico ya no sabían ni qué hacer, cómo atender a tanta gente. Ya no hay espacio. Están como preseleccionando quién se le brinda mayor oportunidad en terapia intensiva y quién sale de ahí. Y de alguna manera, en cuestión de días, murieron como más de 400 personas.
Estamos orando como iglesia para que esto se detenga. Pero realmente quien tiene la potestad es nuestro Dios para detener aquello. Pero obviamente Dios también está esperando que las personas se acerquen a Él, le entreguen su vida, que miren a los cielos, que se recuerden que hay un Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad para sanar todas nuestras enfermedades, de toda persona que confíe en Él. De hecho, en Isaías capítulo 53, versículo 5, la palabra de Dios me hizo una realidad. Él dice claramente, amén, Isaías 53, 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda persona infectada en este momento, que me está escuchando posiblemente, y me encantaría que lo pudiera hacer, si usted está infectado o tiene los síntomas malestares, no se asuste. Ábrale su corazón al Señor. Permita que Él entre. Y usted verá la obra salvadora que Cristo puede hacer en su vida. Lo ha hecho con miles de personas, con millones de personas. He podido orar por muchas personas. He podido ver cómo Dios ha sanado a personas, los ha levantado de estado de coma. A gente apaleada en sus intestinos, que prácticamente los han desahuciado. Los he visto. Gente también que a través de disparos, sus testículos fueron destrozados. Y pensaron que nunca posiblemente iban a tener familia descendiente. Y lo tienen. Dios obra, Dios tiene todo el poder, toda la autoridad. Y a través de la llaga de Cristo, toda enfermedad puede ser sanada. Llámese epidemia, llámese pandemia, como lo quieran llamar. Todo está al alcance de nuestro Dios. Porque los médicos hacen lo que está a su alcance. Hacen lo que hasta donde su capacidad les da o les brinda. Pero Dios es especialista en las cosas imposibles. Los médicos hacen lo posible y Dios hace lo imposible. Yo te invito a que busques a Dios como el Dios de lo imposible, que le permitas entrar a tu vida y verás cómo Él podrá sanarte a partir de este momento. Lo único que Dios te pide es que tú creas en Él, lo recibas en tu corazón y tú vas a ver obviamente cómo Él podrá sanarte en una forma especial. Entonces le decía, mis amados hermanos, ¿qué es lo que obviamente está pasando en este momento? Dios está esperando a la gente, a millones de personas en el mundo. Ya faltan apenas 23 países y todos van a ser infectados. Esa es una realidad, no es mi deseo, es una realidad dicho por muchas personas, por personas conocedoras del tema de epidemiología. Pero el hecho es obviamente de que quiero comunicarles en esta noche, de que hay una solución a esa epidemia llamado coronavirus. Y la solución se llama Cristo Jesús. Permite que Él entre a tu vida y la cambie. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Y a qué fin se refiere este pasaje aquí en el verso 14 de Mateo capítulo 24? Porque algunos piensan que posiblemente se está refiriendo al fin de la humanidad en esta tierra. Y no es así. Entonces, ¿a qué fin se está refiriendo propiamente? No se refiere al fin de la humanidad de la existencia. No se refiere al fin de un siglo. No se refiere al fin de un milenio o 2 milenios. De hecho, estamos ya en el año 2020. Amén. Se está refiriendo al fin, amén, de todo un periodo de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. En otras palabras, el fin de la iglesia, de su presencia aquí en esta tierra, está pronta a terminarse. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta hora? Que en cualquier momento Cristo viene por la iglesia. En cualquier momento, y de hecho 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, lo declara de manera enfática. Pablo dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice Pablo, luego nosotros, los que vivamos, los que estemos con vida, seremos también arrebatados juntamente con Él. Y en un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos de inmortalidad.
Estos cuerpos de corrupción serán transformados en un cuerpo de incorrupción, similar al de Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Y estaremos con el Señor, amén. Y si Él nos recibirá en las nubes, y ahí nos reuniremos con Él. Y estaremos con Él por siempre. Entonces, al fin al cual se refiere aquí el verso 14, que una vez que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, como obviamente está ocurriendo porque se está predicando el Evangelio, vía internet, amén, porque es imposible hacerlo de manera presencial, porque no lo permite. Pero de alguna manera el internet está permitiendo que la gente escuche palabra. Y yo invito a mis hermanos y amigos, si usted conoce a alguien con este problema, predíquele el mensaje del Señor. Llévele una palabra de promesa y hágale ver que tiene oportunidad para ser salvado primeramente en su alma y ser sanado también aún en su cuerpo físico. En nuestro país, hoy día se habló de 426 infectados, hay 700 que están mostrando posiblemente también estar infectados y que en los próximos días lo vamos a ver posiblemente. Todos aquellos que están ahí sumando con rapidez son aquellas personas que vinieron de España, que vinieron de Italia y que de alguna manera ya vinieron con ese problema. Y al pasar los días, lo que han ido es mostrando que han estado infectados con el coronavirus. Amén. Y yo quisiera en esto obviamente indicarles que el tiempo del fin se iniciará básicamente con el rapto de la iglesia. Básicamente se iniciará con la venida invisible de Cristo. De hecho, quiero mencionarles, porque si me lo permiten, en los próximos días, quiero expresarles, amén, y comunicarles de alguna manera cuáles son esos pasos propiamente o esos acontecimientos que se van a dar de poco a poco en cuanto obviamente al tiempo del fin y a las cosas que se van a presentar. Amén. Y escuche esto. Una de las cosas que se van a dar previo al tiempo del fin, del cual habla aquí el Señor en Mateo capítulo 24, es que se van a dar las siguientes situaciones. Quiero manifestársela y es el siguiente. Número 1, lo primero que se viene, amén, los acontecimientos después de estos tiempos finales, cuando todo el año se ha predicado, sucesivamente será el rapto de la iglesia. Amén. Es decir, Cristo viniendo de manera invisible, visible para nosotros la iglesia, pero invisible para los seres humanos en esta tierra. Entonces, en el rapto de la iglesia es la antesala para que luego se vengan acontecimientos sobre esta tierra. Y la primera cosa que se va a desarrollar aquí en el planeta es que obviamente se va a presentar a aquella persona, a aquel personaje que se lo conoce obviamente como el anticristo y que va a implantar un gobierno de orden mundial y de orden universal. Va a gobernar a todo el mundo. De hecho, hace años muchos lo están pidiendo. Están queriendo una persona con la capacidad para poder solucionar los problemas económicos, los problemas obviamente de conflictos, de guerras en Medio Oriente, para que traiga paz aparentemente. Y déjeme decirle que el anticristo lo va a hacer, porque a él obviamente de alguna manera se le va a permitir hacerlo, porque es lo que Dios ha planeado, ¿sí?, para esta humanidad. Y lamentablemente muchas personas le van a creer y muchos le van a seguir. ¿Y qué más se viene? Después obviamente del aparecimiento del llamado anticristo, se va a dar una segunda situación, que serán obviamente el desarrollo de 3 grupos de juicios sobre esta tierra. Número 1, se viene obviamente lo que se conoce como el rompimiento de los 7 sellos, según Apocalipsis. Amén. Capítulo 6. Luego también se viene el toque de las 7 trompetas, otro grupo de juicios que vienen sobre esta tierra. Y el tercer grupo de juicios que vienen en tiempos del anticristo y los que lamentablemente se queden aquí con él por rechazar el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador, será el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Posterior a ese, escuche bien, se viene lo que será la condenación de la gran ramera. Amén. Luego vendrá un cuarto acontecimiento que será la caída de Babilonia, los países
que gobiernan el mundo comercial y la economía en este planeta. Y Dubái, de alguna manera, es uno de ellos. 5. El final del anticristo. Amén. Y el falso profeta. 6. La segunda venida visible de Cristo a esta tierra. Ahora sí, la visible, la que todo ojo lo verá. Amén. Porque el rapto será la venida invisible de Él, por llamarlo así. 7. El reino milenial de Cristo. Cristo gobernando desde la tierra 1000 años junto a su pueblo. Para aquellos que a veces quieren ocupar posición de gobierno, si Dios te llamó a que tú seas un ministro de Él, permanece en esa posición. Si Dios te llamó a ministrar la palabra, ministra la palabra. Porque en el tiempo del milenio tú vas a gobernar juntamente con Él. No 4 años, no 5 años, sino un milenio vas a gobernar naciones. ¿Qué más? Número 8. También se viene obviamente, y vamos a estar observando lo que es en sí el arresto, por llamarlo así, de Satanás por 1000 años, mientras dura el gobierno, el reino milenial de Cristo. 9. Luego vienen obviamente ya lo que es el juicio final de las naciones ante el tribunal, ante el trono, gran trono blanco. 10. Viene luego también lo que será el descenso de la nueva Jerusalén, la ciudad gloriosa que descenderá del cielo a la tierra. Amén. 11. El reino eterno, donde estaremos por la eternidad con nuestro amado Jesucristo. Y de hecho la Biblia dice que nos sentaremos junto a Él. Yo quiero realmente en esta hora aprovechar en este momento, sobre todo a los hermanos que están posiblemente alejados del Señor. Hay muchas cosas que se vienen fuertes, de ya la estamos viendo. Y es necesario que tú como cristiano, como hijo de Dios, estés preparado, te pongas a cuenta con Dios, para que la venida, la segunda venida de Cristo no te coja, amén, de manera improvisada, no te coja estando alejado de Él, sino que estés a cuenta con Él, listo, preparado para irnos con Él en su venida, porque la venida del Señor está pronta. Y solamente Dios sabe, solo Él lo sabe, nadie lo sabe, ni los ángeles. Solamente Dios sabe si Él decidiera venir pronto o venir cuando esos 194 países, amén, que serán infectados finalmente, y escuchen el Evangelio, sea ese el cumplimiento, amén, de que cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces Cristo vendrá por su iglesia. Yo te dejo esta reflexión, quiero que tú pienses en ello, medita y comienza a pensar si vale la pena que estés viviendo una vida, llevando una vida alejada del Señor, cuando lo mejor sería que te acerques a Él, que te pongas a cuenta con Él. Cualquiera ha sido tu motivo, tu causa, amén, pídele perdón a Dios, porque Dios al que se humilla lo mira de cerca y le brinda nueva oportunidad. Yo quiero aprovechar en este último minuto, amén, para hacer una oración especial por aquellas personas que aún no han recibido a Cristo. Quizás algunos se sientan un poquito mal, quizás tengan malestares, no sé, de una especie de gripe o algo por el estilo, y Dios no lo permita, quizás alguno esté infectado por algún familiar posiblemente, y quizás está encerrado en la casa, como aquella persona que estuvo encerrada, y hoy día aquel varón cuando murió, recién los familiares lo llevaron, llamaron para que lo fueran a retirar. Estuvo escondido, lo tuvieron escondido. Amén. Y quiero invitarte para que le abras tu corazón, tu mente, y permitas que Él entre a tu vida y te brinde esa oportunidad de vida eterna, de salvación y aún de sanidad para tu cuerpo. Cierra tus ojos donde te encuentras en este momento y haz conmigo esta oración sencilla. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por regalarme la salvación y la vida eterna. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí ese hombre nuevo, esa mujer nueva que necesito ser conforme a tu palabra. Señor, ayúdame cada día a permanecer firme en ti
a caminar contigo y que nada ni nadie me aleje de ti. Dígale, Señor, te doy gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y también quisiera pedirle a aquellas personas que están alejadas posiblemente de Dios, por cualquier circunstancia, haz una oración de reconciliación en esta hora. Permite que Él retome tu vida. Y dile en esta hora, Señor, perdona por haberme alejado de tus caminos. Ayúdame a volverme a ti, a caminar nuevamente contigo como lo hacía antes. Ayúdame a permanecer firme en tus caminos. Dame la fortaleza, dame la dirección. Retoma mi vida y úsame para tu gloria como lo hacías antes. Dile, Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad que tú me brindas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me bendiga a los hermanos, amén, que nos han escuchado en esta noche. Y sigamos orando y tengamos pues un poco de paciencia. Yo sé que a nadie nos gusta estar encerrado en nuestros hogares. Alguien dijo, hoy día escuchaba una persona en Quito, un anciano, que se sentía como encarcelado en su propia casa y salió por ahí. Y no podemos salir realmente. Amén. Aún cuando no seas anciano. Por seguridad, mantente ahí dentro de tu casa. Cumplamos de alguna manera lo que se nos está solicitando por prevención. Y lo principal, no dejemos de orar por nosotros mismos y también por nuestros seres queridos que están dentro y fuera del país. Y también obviamente los unos por los otros, como el Señor nos mandó. Dios me lo bendiga, Dios les guarde, amén, y será hasta una próxima oportunidad. Amén.